Esto es Raíces. Otro soporte, la misma idea. Música salteña para empezar ahora en vivo y recibir a un poeta de Salta, joven, muy inquieto, que es Carlos Aldazábal. Y estamos acá con Patricia Barral y con, ¿qué le decimos? ¿Le decimos Carito? Carito Arienti. Nuestra operadora. A ver, Patricia, nos presentamos. Bueno, estamos acá, todo el mundo sabe, raiceslaradio.com o www.raiceslaradio.com. Con el .ar también nos pueden encontrar, ¿eh? ¿Sí? www.raiceslaradio.com.ar también nos pueden encontrar. Por supuesto, también en la página de seguidores de Facebook, que es Raíces la Radio, ahí le dan me gusta y se enteran de todas las novedades, los estrenos del cine nacional. ¿Cómo entras para ahí, Raíces? Raíces la Radio. Buscan a través de Facebook, cualquiera que tenga ¿Sí? su perfil de Facebook, ponen en el buscador del Facebook Raíces la Radio, y allí les va a aparecer. Se van a dar cuenta porque está la foto, la imagen de la señora Blanca Rebori. Así que no hay manera de... ¿De qué edad? Cuando tenía 10, un año, ayer estaba, 35, ayer 40... estaba viendo las fotos de toda la trayectoria de Raíces, porque estamos preparando algunas sorpresas para el 8 de agosto. A prepararse para el 8 de agosto, que se viene la presentación del nuevo formato de Raíces y la celebración de los 30 años. Ya vamos Todavía a ir. no lo habíamos anunciado. No lo habíamos anunciado. Así que ¿a dónde va a ser, está. Patricia? Va a ser en la Casa de Entre Ríos. ¿Con artistas? Artistas, muchos artistas invitados, muchos de los que pasaron por estos 30 años de Raíces, y muchos de los nuevos también. Hay toda una generación de gente joven que está en el folclore y en la cultura popular de la Argentina y de Latinoamérica, que también van a estar presentes en este festejo de Raíces. De los 30 años, ¿no? Así, señor, así es, señora. Que, el 8 de agosto. El 8 de agosto en la Casa de Entre Ríos a las 20 horas empieza hasta las 11 de la noche en Suipacha 844. Para que agenden y vayan. Vayan agendando, sí. Está Pamela y Claudia trabajando de manera maravillosa. Sí, Claudia Martínez y Pamela Irigoyen, que están ahí en la producción de ese gran festejo que vamos a hacer. Así que a prepararse. Bueno, lo tenemos a Carlos Aldazábal en un ratito nomás, ahora música salteña. Por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñarás. Tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va. Si andamos
el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Mi voz y la tuya perdidas se van al olvido por el ayer. Mi pena como un pañuelo llora en la samba su atardecer. Mi pena como un pañuelo llora en la samba su atardecer. Mi pena y tu lento recuerdo, porque no me quieres, se quieren ya. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Si andando niña, un día mis ojos te ven pasar, el llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Raíces, casi 30 años juntos. Vos y yo. Escuchábamos juntos a María de los Ángeles Ledesma, la Chiqui Ledesma y Cosecha de Agosto, en este zambón, que es samba del pañuelo, ¿no? ¿No es cierto? Qué maravilla. Carlos ¿no? Aldazábal. Una hermosa samba. Qué sí. samba, ¿no? Letra Esta samba del pañuelo, ¿no? De Manuel Castillo y música del Cuchi. Sí, qué dupla, ¿no? Una dupla Castilla estupenda. Sí. Leguizamón. Paseo. Turista de uno mismo, con los ojos cargados de memorias, con todo lo que fue y empieza a abandonarnos. Por ejemplo, este viaje lleno de petroglifos, o aquel ascenso arduo por las grietas de un cerro donde guardaban la sal y el viento blanco. Turista de uno mismo, merodeador de sombras, así voy recorriendo plazas, iglesias, igual que un ermitaño apartado de todo, incluyéndome a mí, pastor del arenal donde los remolinos embistieron la suerte. Era esa suerte la guía de mi viaje, porque estaba tu mano ofrendándome el vino, y el vino era ocasión de Pachamama y la tierra motivo de tus pasos. ¿A dónde van los pasos? Los tuyos, los que dimos, las fotos de la luna, los pedaleos fuertes, las largas caminatas, las risas, las meriendas, los cantos, los reproches. En la agencia de viaje nunca nos advirtieron los problemas de altura en este pozo. Así fue que vinimos, nacidos nos dijeron, y todavía en cuotas nos cobran intereses por todo el recorrido mal armado. Pero tu mano empuja, esa es la conexión que permite el oxígeno. Por tus ojos me veo, por tu mirada subo, y cuando no me mires será dura caída, será fuerte nevada, otra vez por las sombras adentro de una combi, con frío, con cansancio, sin poder regresar a lo que he sido.
el origen, eso que fue principio, Edén o corazón, eso que cesará cuando perdido implore por tu voz y responda el silencio. Este paseo es un paseo dirigido, directo, ¿no? Es un paseo directo, fue un paseo un poema que escribí cuando volví al norte después de mucho tiempo, que no andaba por ahí. Fue raro sentirme turista de mi propia tierra, digamos, ¿no? ¿En Salta? En Salta, en Jujuy, sí, entonces... ¿Y vos por qué te sentiste turista? ¿Porque no te reconocías ya? No, fue tomar un tour, literalmente, ahí, y para ir a San Antonio de los Cobres. Sí. Y bueno, era como un trato a turistas, como si todos fuéramos, no sé, de cualquier otra parte, ¿no? Entonces era una sensación extraña estar recorriendo Salta como turista, siendo uno de ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí partió, pero por supuesto la anécdota es una excusa para la poesía, ¿no? Te podría estar mintiendo completamente y lo que vale es el poema finalmente, ¿no? O sea que me podés mentir con toda tranquilidad y yo sigo de largo porque cualquiera puede seguir de largo, ¿no? A ver, Patricio Barral, querías hacer una pregunta a Carlos Aldazábal. Sí, generalmente uno tiene la idea de que para escribir poesía hay que respetar una rima, una métrica, un formato. Y me imagino... voy a hablar de otros para no hablar de mí, para hacer que no hablo de mí, que mucha gente tiene pudor para escribir poesía. Y me gustaría saber cuál es tu mirada, teniendo en cuenta que se está preparando un festival de poesía de Latinoamérica, ¿no? Del que después seguramente nos comentarás. ¿Cómo es esto de escribir poesía ahora, en este tiempo? Bueno, por suerte, gracias a las vanguardias, la cuestión de escribir con rima o no es una posibilidad más, ¿no? Se puede escribir con rima y yo creo que todavía es más difícil escribir un buen poema que además tenga rima y que no caiga en el cliché de lo que se piensa que es un poema. En el estereotipo, El estereotipo, ¿no? Pasa como con la copla popular, que las buenas coplas, digamos, son buenas porque tienen rima y a pesar de la rima, o sea, una buena copla, digamos, maneja muy bien la cuestión métrica, pero además dice algo que por ahí yo a veces noto en cierto manejo de algunos copleros de ahora, que ya se está perdiendo ese saber hacer la copla bien hecha, digamos, bien medida, que no le falten, no le sobren versos, y eso me parece que es una cuestión que también tiene que ver con el oficio, porque digamos, es como cualquier arte, ¿no? Música, un poeta amigo mío, Oscar Steimer, me decía que en música la desafinación se nota, y en poesía también, yo diría, porque a veces, o en literatura, pero para enfocarnos en la poesía, digamos, para mí un poeta tiene que saber escribir un soneto también, tiene que saber escribir una copla y es decir, manejar la métrica y manejar cierta musicalidad que hace al oficio de la poesía, ¿no? O sea, sin llegar, digamos, a Mallarmé, que decía que era música, bueno, yo creo pero está incluida la música. Sí, hay una estructura en toda literatura, además, no solo en la poesía. Si uno piensa en las grandes novelas, por ahí en las novelas que a uno le interesa, desde García Márquez, Pedro, ¿no? Rulfo, hay una musicalidad en ese lenguaje, en ese discurrir del lenguaje, que no necesariamente en relación a la poesía es la rima, ¿no? Uh-huh. Al contrario, muchas veces la rima, cuando está mal hecha, le hace mal. Te rechaza. Claro, en general, bueno, es como cuando, digamos, sirve a hacer ejercicios, a hacer como, bueno, voy a escribir un soneto, a ver cómo me sale o no, pero bueno. Y hay poetas que por ahí nunca en su vida se plantearon eso, poetas populares que vienen más que de la literatura, de la oralitura, de la tradición oral, entonces por ahí la musicalidad ya le sale más fácil, ¿no? Uh-huh. Y es un poco, volviendo al tema de la copla, es a veces lo que se va perdiendo cuando avanza la cultura de masas, cuando avanza cierta globalización que es la cultura mercantil. Lo que vos decís con respecto a la copla es muy, pero muy interesante, Aldazábal, porque uno lo nota a veces que, por ejemplo, en la incorporación en los festivales del coplerismo, ¿no? Uh-huh. En algunos casos uno dice, bueno, qué buena copla, o hacia dónde apunta, va profundo, no se queda en la superficie, etcétera. Pero la mayoría
la mayoría, queda en la cosa, en la copla picaresca, por picaresca, bueno, que en determinado momento eso es muy agradable en una reunión, qué sé yo, en un encuentro, pero la copla filosófica que tiene tanto el noroeste argentino, ¿no? La del pensamiento sobre la condición humana, sobre los temas más que sacuden al ser humano, ¿no? Eso lo encontrás en viejas coplas y tenés que rascar bastante ahora, ¿no? Bueno, pasa porque, yo pienso en una coplera como Mariana Carrizo, que puede hacer una copla filosófica como la picaresca, pero que, digamos, sobre todo cuando ganó Cosquín, en ese momento hacía sobre todo la cosa picaresca, más ese repertorio, que ojo, que para hacer un poema picaresco también tiene que haber creatividad, originalidad, tiene que haber, no solo en la copla picaresca, sino en la poesía. Pienso en Quevedo, en aquel famoso soneto que le escribe a Góngora, a un hombre de gran nariz, por ejemplo, en algunos poemas de Girondo también que tienen mucho humor. Es decir, la poesía con humor, el propio Canal Feijó tenía en un libro que publicamos hace mucho, que se llamó Penúltimo Poema del Fútbol, un libro del año 24, ahora que estamos en época de Mundial, donde aparecía una poesía con muchísimo humor, muy vanguardista, digamos, rompía toda la estructura formal en cuanto a la medida y a la rima, pero sin dejar de lado la musicalidad. Pero lo que pasa en este otro fenómeno que estamos hablando, de la copla, que digamos es fácil y es simplona para congraciarse con grandes públicos, estamos en otro fenómeno que ya no tiene que ver con el arte, tiene que ver con la masividad, con cierta cuestión del turismo, de lo masivo, de lo que se espera. Es la gente que va a la peña para divertirse nada más, digamos, ¿no? Uh-huh. Que no quiere nada filosófico, se aburren, digamos, buscan una cosa liviana, bueno, la gran queja que hacen Liliana Herrero y Juan Falún, el último Cosquín, me parece que tuvo mucho que ver con esta cuestión, ¿no? Si nuestra música folclórica, pasa en todos los géneros, pero digamos, si nuestra identidad cultural va a estar signada por la superficialidad, por la trivialidad, o si va a seguir manteniendo esa cuestión de, ya que estamos en esta radio, en este programa, de la raíz, digamos, ¿no? Me parece que pasa por eso. Y también es lo que ocurre en relación a las culturas locales, que empiezan a verse amenazadas por estos circuitos de distribución y de consumo, que pasan desde las telenovelas, ciertas cuestiones, que por ejemplo hacen que en la puna le pongan a sus hijas nombres de personajes de telenovelas, digamos, o que ocurran cosas así. Ahora menos, yo creo que la política de este gobierno, del 2003 a esta parte, cambió bastante lo que era todavía mucho peor en épocas neoliberales en relación a esa aparición y esa trivialización de la cultura. Pero, digamos, de la dictadura, el menemismo, todo lo que ocurrió ahí en el medio, nos estamos sobreponiendo, y no es fácil sobreponerse a todo eso. Hay consecuencias que son muy claras, digamos, ¿no? Sí, no sé, por ahí ciertos grupos ponen nombres o mapuche o guaraní. Bueno, eso está, ¿no? muy bien, sí. Pero en términos generales uno ve ahora hasta los periodistas de televisión con nombres como Jonathan, ¿no? Bueno, o James, el jugador colombiano que es James, le pusieron James. Sí, pero me gusta que le digan James. Él se cambió y eso está muy bien. Eso es como una castellanización que está interesante. Sí, me gustó eso. Claro. Porque no le dicen James, le dicen James, claro, porque él lo impuso. Impuso que es James, está muy bien, claro. Sí. Ahora, ¿cómo ves, vos que sos editor también de Suri Porfiado, que has rescatado a poetas como nombraste recién a Canal Feijó, una obra que de los años 20, que mostraba, por ejemplo, cómo ya se poetizaba el fútbol, ¿no? Sí, fue el primero en hacerlo, sí, lo cual fue una novedad, porque antes en América Latina lo había hecho un poeta peruano, Parra del Riego se llamaba, que era muy amigo de él y se escribían. Entonces, cuando Canal vuelve a Santiago del Estero y crea un grupo ahí literario que se llamó La Brasa en la década del 20, que fue como el primer grupo fuerte vanguardista, después le seguirían La Carpa, donde estuvo Manuel, sí, o Tarja en Jujuy, donde estuvo
Héctor Tizón, ¿no? Por nombrar a grandes escritores que tuvimos en el norte. Pero ahí en ese punto Santiago fue como la vanguardia en todo esto también. Y fue un libro bastante rechazado, pero bueno, es un momento donde el fútbol todavía no era profesional, en el año 24 cuando él escribe ese libro, y que además tenía ilustraciones. Primero lo publicó en el diario, después lo publicó como libro, fueron muy pocos ejemplares, y el propio canal renegó de ese libro, y nosotros lo reeditamos 80 años después. Así que... Ahora, ¿cómo elige Suri Porfiado? El Suri, digamos que es el avestruz. Suri, el sí. Suri. Salió como chiste ese nombre de la editorial, hablando entre otros amigos, un pampeano que es Sergio de Mateo y un neuquino que es Ricardo Costa, y bueno, y surgió ese nombre. Y bueno, ¿cómo se eligen los títulos que se publican, decís vos? Claro, ¿cómo ahí tiene que haber algún criterio por supuesto, de ustedes, claro, para elegir la poética, ¿no? Si es por líneas, por corrientes literarias, si es por rescates en alguna medida de la gente que ha sido olvidada, y si es también por colocar los nuevos poetas. Bueno, son las tres cosas. Las tres. Siguiendo, digamos, teniendo como criterio la calidad de la poesía, digamos, que esa poesía muestra además la diversidad poética del país, que es muy variada, es muy, muy compleja, muy rica, y que a veces eso se tiende a disimular y a ocultar, por supuesto, por el centralismo porteño que es histórico, pero que a veces se replica en pequeños centralismos como con otros centros como Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, digamos, ¿no? Eso, yo creo que eso está un poco, de a poco se combate con eso, pero es muy difícil, es la historia de todo un país que se armó de esa forma, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Pero ahora, digamos, con las redes sociales, sí, eso mejora, eso es más fácil. Que te suben de repente un poema, qué sé yo, el otro día, un entrerriano, Alfaro, empezó a subir poemas, ¿no? que llegaron a mi Face, y digo, la pucha, tenemos ahora gente que está subiendo poemas nuevos, sí, claro, que corresponden además a la regionalidad sin caer en el chauvinismo regional, digamos. No, por supuesto. Yo, por ejemplo, el último libro que lo publiqué primero en España, el año pasado, por un premio que gané ahí en Granada. Ahora lo publiqué. ¿Contá el premio? Se llama, Premio Alhambra de Poesía Americana. Fue un premio que me dieron ahí en Granada. Y que lo publicó una editorial que se llama Valparaíso Ediciones, porque hay un Valparaíso español ahí que está en Granada, que pareciera que es un homenaje al chileno, pero en realidad es un Valparaíso español. Y además justo te lo dan en Granada, ¿no? Granada, bueno, tenemos a García Lorca. Bueno, y ahora me lo editaron en Bolivia, el mismo libro, así que estoy muy contento. Aquí te traje la edición boliviana, que lo editó el grupo de Piedra al Pecho. Piedra al Pecho, sí, se llama así. Que es un título que, bueno, tiene una idea futbolera en realidad, porque es la idea de parar la pelota con el pecho, y yo me imaginaba qué pasaba si esa pelota, en vez de ser una pelota, era una piedra que te tiraban, digamos, ¿no? Y bueno, algo de eso ¿Por qué te imaginaste una piedra? Pero si te tiran una piedra al pecho te puede matar. Te puede matar, bueno, sí. pero hay que saber pararla, digamos. Entonces, bueno, algo de eso hay, pero por supuesto que es un material que tiene mucho que ver con la poesía y con la poesía latinoamericana, ¿no? Hay grandes poetas de América Latina que tomaron ese elemento. No, de la historia, por ejemplo, el propio César Vallejo. ¿A quiénes admirás de América Latina? Vallejo. Vallejo, sí, especialmente. De acá de Argentina, González Tuñón, Manuel Castilla. Para hablar, Bustiás Ortiz, ese gran poeta pampeano que nosotros publicamos, que falleció lamentablemente. Yo me alegré tanto de que el Suri Porfiado publicara a Bustiás Ortiz, un poeta que quedó ahí recluido en La Pampa, ¿no? En la provincia de La Pampa, y que muy poca gente lo conocía. Después lo editó Ediciones en Danza también, ya con una antología más grande, y creo que ahora lo va a editar otra editorial que se llama Espacio Hudson, que lleva, ¿no? Pero bueno, es un gran poeta argentino realmente. Sí, impresionante. Es el Manuel Castilla de La Pampa, porque en el cancionero pampeano Delfor Sombra musicalizó muchos poemas de Bustriazo. Y lo que pasa es que toda una zona de la poesía de él que está muy emparentada al vanguardismo de César Vallejo, justamente, ¿no? Con elementos de la realidad pampeana. ¿Y cómo lo ubicás a Juan L. Ortiz?
Juan L. Ortiz, bueno, es un poeta que a mí me gusta mucho. Es un poeta, a ver, ¿cómo decirlo? Que tiene un manejo musical muy bueno de sus textos, digamos, ¿no? Es un poeta del río. Para mí dio vuelta el río él. Claro. Cambió la mirada del río. Cambió la mirada del río. Cambió totalmente la mirada del río. Claro. ¿No? Bueno, eso hace la poesía, redescribir el mundo, ¿no? Reinventarlo. O sea, no es lo mismo. Reinventarlo desde el ser del humano, ¿no? Sí, desde el lenguaje. O sea, lenguaje. Darle otra descripción a eso que por ahí es de una sola forma y resulta que el poeta le da con otra mirada, lo convierte en otra dimensión, en otro río, como pasó con Juan L. ¿Vos ves como algunos dicen que hay provincias más poéticas que otras? ¿O es que se dan en determinadas circunstancias, según las influencias, según los contactos que tengas con la literatura? ¿Cómo ves la poesía argentina? Bueno, hay tradiciones dentro de la poesía argentina, ¿no? Hay provincias que tienen tradiciones fuertes, La Pampa nombrabas Entre Ríos, Salta, ¿no? Y la Patagonia ya como región en sí, que entró más tarde en la historia de la literatura, pero también ya tiene toda una tradición de poetas muy importantes, de Juan Carlos Moisés, Jorge Espíndola, Ariel Williams, por nombrar de tres poetas importantes, Anaí Lazzaroni, en Tierra del Fuego, Niní Bernardelo y Julio Leite, los tres son tres grandes poetas fueguinos, tres grandes poetas argentinos. Por ahí Anaí está escuchando el programa, así que le mando un saludo, Anaí Lazzaroni, de Tierra del Fuego. Y bueno, esa diversidad poética del país yo creo que justamente es un gran valor que tiene la Argentina, que en otros países, o al ser más chiquitos, es como que hay una mayor uniformidad en el tipo de poesía que se hace, digamos, ¿no? O es muy urbana, muy de las grandes ciudades. Acá tenemos poesía de las grandes ciudades, pero también una poesía más lárica, para usar un término. Hoy en Buenos Aires, vos que lees tanta poesía y estás tan al tanto de la poesía, ¿qué estás viendo? ¿Por dónde pasan algunas temáticas, algunas construcciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista estético? Bueno, hay diversidad. Sí, hay muchos poetas importantes acá. Joaquín Januzzi fue un gran poeta que dejó una impronta muy significativa para la tradición de la poesía argentina y de la poesía de Buenos Aires. Yo creo que es indiscutible la importancia de Joaquín para los poetas jóvenes. También hay muchos poetas jóvenes de Buenos Aires que siguen la línea de Joaquín, o toman ciertos elementos de Joaquín y reescriben a partir de lo que es esa tradición, digamos, ¿no? Yo creo que Hellman fue periodista, muchos años claro. En Crónica, ahí lo conocía a Joaquín. Claro. Qué tipo delicioso y humilde. Muy humilde. Muy humilde. Y la otra gran vertiente que lo perdimos lamentablemente el año pasado fue Juan Hellman, ¿no? Creo que es nuestro gran poeta nacional recientemente, y creo que la impronta de su poesía va a seguir gravitando sobre las generaciones que van a seguir durante mucho tiempo, ¿no? No es sencillo escribir, bueno, en este país, después de haberlo tenido a Borges, a Cortázar, sí. Y bueno, en poesía lo tuvimos, y acá en Buenos Aires, en la tradición porteña, a Juan Hellman, que en sí mismo es una obra que incluye muchas vertientes, muchas versiones, hay muchos Hellman, para decirlo así, hay distintos libros donde hay distintos lenguajes, distintas búsquedas. Fue un poeta sobre todo de la búsqueda, ¿no? Justamente el Festival de Poesía del Centro Cultural de la Cooperación de este año, que se hace del 23 al 26 de julio, del 22 al 26 de julio, está dedicado a Juan Hellman, y va a haber un homenaje también a él, donde van a participar, entre otros, Jorge Bocanera, el poeta ¿cómo cubano, lo ubicás a Bocanera? Bueno, es un gran poeta argentino, digamos, ¿no? Ya de una tradición más, de una generación más cercana, de la generación... Digo, no es contemporáneo Hellman, es un hombre muy joven, sí. ¿no? Pero tiene una poesía que a mí me interesa, una poesía del viaje, de la aventura, de la búsqueda, así que bueno, es un poeta admirado, al que yo le tengo mucho aprecio. En tu provincia, Salta, sí. ¿Ves puntas diferentes? Porque hubo una época en que en mi provincia, en que arrasaron, digamos, los poetas salteños.
agregado con el cancionero, la música, ¿no? Que se impuso, ¿no? Luego de esa todavía está vivo Jacobo Regen, ese gran poeta de la generación del 60, que por suerte sacó un libro el año pasado. ¿Ah, sacó un libro? Sí, está... ¿Se consigue? Sí, lo publicó la Secretaría de Cultura de Salta, no sé si llega acá a Buenos Aires, ¿no? Qué Pero lástima. Son estas cosas. Muy admirado por Dino Saluzzi. Por Dino Saluzzi, está vivo aún Carlos Hugo Aparicio, a quien Dino Saluzzi musicalizó. Aparicio sobre todo narrador, pero tiene un libro de poemas que se llamó Pedro Orillas, que es un libro estupendo, digamos, y que Dino Saluzzi musicalizó también, digamos, ¿no? Bueno, Aparicio está vivo, y tenemos 3 grandes nombres de la poesía salteña, que son 3 grandes poetas argentinos también que están vivos, que son Leopoldo Castilla, el hijo de Manuel, Teresa Leonardi Herrán, menos conocida, pero es una gran poeta argentina, y Santiago Silvester, ¿no? Un poeta que publicó en España, ¿no? Entonces, menos ligado a la canción Santiago o Teresa. El Teuco hace algunas cosas de canción, por supuesto no con la intensidad de Manuel, digamos, ¿no? Y después ya vendría mi generación, pero ahí ya no quiero hablar. Pero ahí digo, claro. En tu generación, los jóvenes, Bueno, la somos varios. generación de los 30 y pico, ¿no? Sí, ya cumplí 40 hace unos días. Bueno, ya estoy cumpliste viejo. 40. Sos pero tan viejito. Claro. Por favor, Carlos, digo, la generación tuya, digo, está, no digo que digas lo que te interesa o no te interesa, sino que, ¿de qué están hablando? Bueno, ¿Qué les preocupa? en Salta, al no estar yo viviendo allá, no sé tanto. Sí sé que hay amigos y muy buenos poetas como Atilio Romano, como Eduardo Robino, Geraldín Palavecino, poetas más jóvenes también que están escribiendo, que están produciendo. Entonces, yo creo que es una tradición que se mantiene viva, la tradición de la poesía de Salta, con esa impronta y ese vínculo con la copla, justamente. ¿Cómo lo ubicás a Petrocelli, que estuvo él se metió con la música, ¿no? Sobre todo lo considero un gran poeta de la canción. Hay algún poema acá en este libro dedicado a Petrocelli. Sus libros, bueno, me parece que como literatura no tiene la trascendencia que tiene la obra de Manuel, que es tan bueno como libro de literario como canción, como letra de canción. Tenía esa capacidad de hacer las dos cosas y de hacerlas muy bien, digamos. Digo, ¿no? Petrocelli está engarzado en la canción. Sí, no escribió, yo que no le conozco poemarios, o escribió por ahí cosas con un lenguaje literario como muy conservador, muy como rima. Y yo creo que tenía un poemario sobre el ajedrez, por ejemplo, si no recuerdo mal. Pero sin duda que letras de él como La Zamba del Ángel, La Zamba del Antigal, El Seclanteño son grandes poemas también, ¿no? Son estupendos poemas que están ahí en la Claro, que en cuando la se canción. produce la conjunción Claro. con la música, terminan siendo obras de arte, ¿no? Por supuesto, pero además tienen valor en sí mismo como poemas esos textos, que uno podría leerlos y se da cuenta de que hay un valor literario también. ¿Tenés alguno ahí breve tuyo? Tengo varios, y tengo uno dedicado a Petrocelli, que no está, que te lo quería leer, que se llama Canto en Vela, que lo escribí cuando me enteré que había muerto Ariel, ¿no? Entonces, este poema está dedicado a él. Y dice así: las despedidas son acoples de eco, y los ecos calecitas en el aire para volver sin prisa al mismo punto. La pena no es apagarse, la pena es que cese la vibración y el silencio aturda sin tu nombre. Masticar llanto es lo seguro, pero con dignidad es otra cosa. Eso fue lo que dejaste, mucha dignidad, mucha entereza, como para que nosotros mastiquemos la pena de otro modo, hasta volverla grito, hasta dormirla. Ahora que tu sueño se vuelve real, las nubes te acunan y por las ventanas de los rascacielos muestran sus formas caprichosas, y eso nos sirve para no atragantarnos. No solo es el canto o la copla, es el permanecer aunque la distancia engañe. La pena desde las nubes se disimula sin dejar de nombrarte. Sé que estás volviendo, despacito, como un acorde tenue. Bueno, hay la tercera parte de este libro, que se llama Incitación del Canto, de Piedra al Pecho.
está dedicado a muchos autores del cancionero salteño, Miguel Ángel Pérez, Patricio Jiménez, Chacho Echenique, Petrocelli, bueno, el dúo salteño, pero hay, sí, es como toda una parte del libro dedicado a la música y el vínculo de la música y la poesía, quizás, digamos, ¿no? Así que, bueno. Esa cuestión indisoluble, ¿no? Parece que Salta marcó lo del el letra y música en una forma mucho más profunda que por ahí en otras regiones, ¿no? Bueno, hay regiones y regiones. Yo creo que hoy por hoy Jorge van der Molle lo que hace con la canción popular y las poesías de las canciones de él son realmente estupendas. O para ir a pensar en Entre Ríos, lo que hace Carlos Aguirre también es de una calidad poética bueno, ese es un fenómeno hablando de gente más joven y de mi edad, me parece pero, que... digo, no se dio, digamos, en generalidad, se dieron puntos, ¿no?, en Entre Ríos. Trabajos de Miguel Martínez o trabajos claro. de gente como Walter Heinze o tantos otros. Digo, en el caso de que trabajó con por la poesía de Juan L. Claro. Ortiz, ¿no? Pero el caso de Salta fue como muy marcador entre el 50 claro. y el 60. Bueno, ¿no? en esa época, y eso es cierto, lo fue en ese momento. Sí. Y por ejemplo, Carlos Aguirre está escribiendo y componiendo ahora. Y en Salta lo que nos pasó fue todo un problema con la música comercial que se puso de moda, que ganaron Cosquín, grupos como Los Nocheros, como una serie de grupos que vienen justamente a un poco a ocultar esa otra tradición de la gran poesía de Salta, de la gran música popular de Salta, que la seguimos teniendo, pero que está un poco oculta después de lo que ocurrió con ese fenómeno, que no lo padeció Entre Ríos, entonces Entre Ríos puede seguir teniendo una sí. canción más fresca. Sí. Lo mismo pasa darse incluso... como más lujos. Claro, no, porque ojo, hay cantautores jóvenes ahora, como Sandra Aguirre, por ejemplo, que tienen una calidad de canción también que es muy buena, pero están un poco ocultos por el fenómeno comercial que sigue teniendo, lamentablemente... predicamento en Salta. Es una pena porque deberían ir por dos carriles diferentes y punto. Sí, a veces se mezclan, ¿no? Y a veces hay confusiones en relación a eso. Pero bueno, tiene que ver con esto también que decíamos antes, que padeció la cultura argentina entre la dictadura, el menemismo y bueno, hasta llegar ahora. Digo porque hay provincias donde la poética ha podido sobrevivir de otra manera, ¿no? No, igual, a ver, los poetas seguimos escribiendo, Sí. estemos en Salta o no, pues muchos poetas salteños no vivimos allá en Salta, como Santiago Silvester o el Teuco viven acá también. El propio Dino y Chacho Echenique, que son, bueno, van y vienen, están entre Salta y Buenos Aires también, ¿no? Entonces, pero bueno, estos fenómenos, digamos, no solo ocurrieron en Salta, digamos, ¿no? Todo sí, en el país. Tiene que ver con los 90. La poesía, ojo, en la poesía argentina también fue ocurrió un tapado fenómeno. en alguna medida Mendoza, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, claro, Sí. Mendoza también. Pero Mendoza Cuyo en general, ¿no? Mendoza, por ejemplo, tienen un muy buen dúo que son los Orozco Barrientos. Sí, pero ellos tuvieron, digamos, entre comillas, ¿no? La suerte de que hubo un productor ahí como Santolaya, claro, que bueno, pudo sacarlos, darles una dimensión más importante, claro, que no lo tuvieron otros músicos, otros poetas, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, qué sé yo, hablando del Cuchi, el Cuchi nunca grabó ni se preocupó por difundirse tanto, no existían Santolayas en esa época tampoco, pero, a ver, hay provincias que tienen un perfil muy bajo, pero no están tapadas por esta cosa de decir de estar preocupado por lo masivo, digamos, ¿no? Por la cuestión de lo mediático y tener esa vidriera a cualquier costo. ¿Vos creés que es peligroso eso para la poesía? Yo creo que es peligroso para la cultura en general, claro, ¿no? Cuando se mediatiza de un modo en el cual la calidad pasa a un segundo plano y pasa en primer plano la cuestión más, ¿cómo decirlo? Comercial, más una cuestión que no tenga mucho que ver con el arte, ¿no? Sino que tiene que ver más con la llegada a lo que está de moda, lo que circula, ¿no?
pasa como todo. Argentina tuvo en la década del 60 una de las mayores industrias editoriales de América Latina y también en relación al mercado español. Sí. Y eso después de la dictadura del menemismo se fue perdiendo. Es muy difícil. Hoy, por ejemplo, en España se siguen vendiendo libros de poesía. Es como hay un mercado, gente que va y compra en las librerías libros Acá de poesía. se compra poco, ¿no? Acá los libros de poesía, más bien los poetas los regalamos, no hay mucha. Te sirven para cambiar figuritas, como decimos ahora, ya que para seguir hablando del mundial. Pero no hay un mercado editorial como sí lo hubo en la década del 60, en la época en que Jorge Álvarez crea esa gran editorial, que primero fue donde lo publican a Rodolfo Walsh, donde empiezan a editarse los discos de rock and roll, ¿no? Sí. Jorge Álvarez, que fue como un epítome de una época, eso se perdió, lamentablemente, ¿no? Entonces es volver a reconstruir la cultura argentina de las cenizas que nos dejaron luego de todos estos años negrísimos a los que esperemos no volver, digamos. Vos, Aldazábal, estás en eso hace bastante tiempo, siendo tan joven, ocupándote desde distintos lugares, desde el sur y Porfiado, con esos rescates de poetas que muy poca gente los conoce. Además, yo se los recomiendo, las ediciones son deliciosas, porque son libros chicos, son libros con un cuidado de edición, son fantásticos los libros que hace el Suri. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos fantásticos. A sacar, para fin de año vamos a sacar como 20 títulos. Así no. Sí. Por ejemplo, un libro de Elida Mancelli, una gran poeta argentina, justamente hablando de rescates, que fue la mujer de Francisco Madariaga, otro gran poeta argentino. Correntino. Elida es una gran poeta argentina que casi se desconoce su obra, ¿no? Falleció también hace un par de años, y un libro del Teuco, yo iba a publicar del Teuco Castilla. Del Teuco Castilla, sí. Entonces, poetas de España, de Bolivia, de Ecuador, sí. O sea, de Latinoamérica. De Latinoamérica, de Hispanoamérica, para decirlo más amplio, sí. Pero qué buena idea la del Suri. Sí, son ya desde el 2007 que estamos, llevamos más de 70 títulos publicados, ya estamos acercándonos a los 100 con estos 20. Empieza Ciclopea. Sí, empezó como una necesidad de poetas de provincias de darnos cierta visibilidad, ¿no? Y de mostrar que más allá de ciertas modas de los centros urbanos existía otra poesía y otras tradiciones de la poesía argentina. Sí. Y otros autores que reivindicábamos nosotros, que no eran los que estaban de moda en el momento en que empezamos a publicar nosotros. Entonces, eso me parece que y además la tarea que estás haciendo en el Centro de la Cooperación. Claro, eso es importante por lo que implica el Centro Cultural. La poética. Sí, tenemos ciclos, el espacio literario Juan L. Ortiz se llama justamente, el espacio literario de yo lo bien coordino. Que hicieron ponerle Juan L. Sí, eso fue, lo merece, ¿no? Por la tradición también política, la que escribía Juan L., que tiene mucho que ver con nuestro movimiento cooperativo ahí del Centro Cultural, y tiene que ver también con todo lo que implica la mirada nuestroamericana, para decirlo así, ¿no? Sí. En este momento especial, nuestro Centro Cultural pasaron desde Correa, pasó por ahí el presidente Morales de Bolivia, Hugo Chávez estuvo 2 veces en el Centro Cultural. Así que estamos muy contentos también con este festival latinoamericano que vamos a tener dentro de poquito, ahí lo va a abrir Juan Falú, va a tocar algunas canciones Juan Falú en la apertura, así como el año pasado la tuvimos a Teresa Parodi, que todavía nadie iba a imaginar que iba a ser nuestra ministra de Cultura, mirá qué bueno. Así que sí, contento también con eso, digamos, ¿no? Bueno, cerramos esta nota con un poema tuyo. Con un poema mío, a ver. Un poema tuyo del libro que se llama Piedra al Pecho. ¿Cómo no? Sí, todo lo que vengo leyendo son de ahí, digamos. A ver qué se puede leer. No, algo que te impacte a vos todavía. Vamos a ver qué encontramos. ¿Estás pensando, Aldazábal? Bueno, este poema se llama Guacamayo. Tu máscara está pintada como un guacamayo. Eso te hace hablar más de la cuenta, y ese murmullo atrapado en la máscara suele ser encantador. A veces, tu máscara alucina en la noche como una balada irresistible entonada por hadas. Otras veces,
La presión del rojo la lleva a irradiar un aire de vergüenza. Es cuando yo acepto taparme la cara con una bolsita de cartón, de ojos pintados y boca sonriente, ideal para andar por una avenida transitada sin ser percibido. Sé que querés, pero yo no me atrevo a prestarte un espejo. La ilusión es tan buena que aterra lo real, como bien lo señala el verde de tu máscara. Lo único que podría alterar tu escondite es que tu máscara deje de ser máscara para ser guacamayo, y ahí te quiero ver. Vos sin máscara, con una bolsita de cartón tapándote la cara, paseando por la avenida con un guacamayo al hombro, un aterrador efecto de realidad. Pero por ahora tu guacamayo sigue siendo máscara y te protege, incluso cuando caminás con ojos enamorados y todas las bolsitas de cartón de la avenida se dan vuelta para señalarte. Esto es cosa sabida. No basta un arco iris para tapar las nubes, ni una bolsita de cartón para morir con la sonrisa en la boca. Por ahora, tu guacamayo es tu máscara, y basta esa certeza. Aldazábal, después que no sé si tiene algún destinatario o destinataria, porque te digo la verdad que si vos le leíste eso, creo que se escondió debajo del Río de la Plata, se tiró al Río de la Plata. No lo sé, por ahí soy yo mismo el destinatario. Todos somos... Sos terrible, Todos tenemos máscaras, ¿no? Entonces por ahí el poema da un poco de lo que uno, qué sé yo, de uno mismo, por ahí. Sí. ¿No? Entonces... a veces son modos de autoconocimiento también los poemas. Está bueno. ¿No? Lo bueno de tu poesía, digo, por ahí lo que uno ve de tu poesía, o puede mirar de tu poesía, es que usás palabras cotidianas, las de uso permanente, común, pero el sentido, cuando se agrupa, cuando se junta, cambia totalmente. Sí, no sos de los poetas que utilizan palabras especialmente, entre comillas, difíciles o arcaicas, sino que modernas, actuales, y que la combinación hace que de repente le pegues un cachetazo o un abrazo, según sea, a cualquiera. Bueno, muchas gracias, Blanca. Bueno, por ahí acabas de definir la cuestión de la poesía contemporánea, ¿no? No sé si lo haré yo, pero creo que de eso se trata, de que haya alguna torsión en el lenguaje que lo desnaturalice, que lo lleve hacia otro lugar que no es lo que se espera convencionalmente de ese lenguaje cuando es un instrumento simplemente de comunicación, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Carlos Aldazábal. Bueno, gracias, Blanca. Es una alegría estar aquí en tu radio y bueno, y que siga por este camino. Seguirás invitado y acordate que tenés que mandarnos los materiales que publique el Suri Porfiado. Por supuesto. Y las actividades del centro. Y por lo pronto, del 22 al 26 de julio, el sexto Festival de Poesía en el Centro, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Están todos invitados, entrada libre y gratuita. Muy bien. Muy bien. Grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar, y un juramento que nunca me atrevería a jurar. El viento, como el olvido, la arenita se llevó, y ahora se ha vuelto arena lo que juramos tú y yo. No le prometas a nadie que nunca lo olvidarás, porque el amor es eterno y nuestra vida fugaz. Y nunca te di olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor, no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No
tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Herida la de tu boca que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. América Latina. Prioridad de raíces. Todas las voces. Lo que pensás, lo que querés, lo que tenés ganas de escuchar, lo que no está en otro medio.
Raíces. Y del poeta saltamos, de un gran poeta saltamos a un gran percusionista. A veces no sé si es la palabra justa, percusionista. Facundo Guevara es, ¿no? Buenas tardes, Blanca. Un gusto estar aquí frente a tus micrófonos después de tanto tiempo. Se te extrañaba, ¿eh? ¿Sí? Sí, por supuesto. Yo siempre fui escucha de tu programa. Muchas gracias, ¿viste? Son las cosas de la vida que pasan, ¿no? Sí, es bueno que vuelvas. Bueno, sí, bueno. Que la mayoría de la gente opina lo mismo que vos. Es buenísimo eso, claro que sí. Eso es lo lindo. Claro que sí. Que los grupúsculos quedan fuera de lado por inútiles. Claro, y en el dial siempre buscarte ahí, encontrarte siempre era una garantía de que algo interesante ibas a escuchar. Así que bueno. Ahora los tenemos por internet. Buenísimo. Así que ahora vos sabés que recibimos de todas partes, porque no es que solamente de la Argentina que te escuchan. Te escuchan de todos lados, entonces claro. Al escucharte de todos lados vos recibís mensajes, de repente decís como, ¿de Suiza? ¿Quién está ahí? Claro. ¿O quién está en Alemania? Claro, a ver, tiene esa ventaja. El otro día me sorprendí porque me escribe de Bucarest. Opa. Entonces me dice, qué fenómeno esto que estoy escuchando, de raíces. Y además, veo el nombre, no era un nombre argentino. Era un... Se ve que es alguien... Húngaro, eso es que Hungría. Sí, la gente de que estaba allá había gente de Bulgaria, de Rumania, ese día, ¿no? No sé por qué razón, ¿no? Es impresionante, claro. Bueno. Vos preguntabas de digo, no hay mal que por bien no venga. Claro, pregunto a Facundo Guevara, que acaban de sacar un disco que se llama Aura, ¿no? El trío se llama Aura. El trío, así, con un signito. Tiempo latente es el título. Exactamente. Ahora vas a explicar por qué le pusieron Aura. Parece que estuviera hablando de Yupanqui acá. Costó encontrar un nombre que nos identifique como trío, porque al principio, esquivamos la idea de que tuviera nuestros nombres nada más y que quisimos ponerle una característica así al trío, que tuviera un sonido, ¿no? El nombre. Y nos gustó mucho la idea de Aura, así como el grito, la voz de mando de la danza argentina, y que también signifique un tiempo presente, una indicación de ahora, de la hora, dicho criollamente, digamos. Está bien. Sí, nos gustó esa idea. Sí. Dimos unas vueltas hasta que volvimos a ese nombre, que era el primero que ¿Se les había ocurrido? Se le ocurrió a Ricardo Canepa, que es el contrabajista. Sí. Acá tenemos contrabajo, piano, el piano de Popi y el contrabajo de Ricardo Canepa,
Y la percusión tuya de Facundo Guevara, Exactamente. ¿no? Exactamente. ¿Y cuándo fue que se juntaron para decir, bueno, contrabajo, percusión y Claro, piano? porque con Poppy nos conocemos desde hace 20 años más o menos. Y que hemos trabajado Que cuando juntos. recién casi nacían. Somos un poquito más grandes. Bueno, pero eran muy niños. Éramos más jóvenes, digamos. Yo recién llegaba acá a Buenos Aires, conozco a Poppy. ¿De dónde llegabas? Yo soy de Mendoza, pero bueno, ahí venía llegando de vivir en Europa un tiempo. Quiero aclararlo porque aunque uno lo sepa, por ahí los oyentes no saben Claro. que sos mendocino. Sí. Y, ya me quedé desde ese año, más o menos el 94, 95, ya me quedé instalado a vivir acá en Buenos Aires y al poquito tiempo lo conozco a Poppy, con quien hemos hecho un montón de cosas juntos. De todo, ya han hecho. Sí, Son muchísimas. Unos atorrantes de la música. Y sí, porque el maestro genera un montón de cosas, siempre muchos proyectos discográficos, gran arreglador, gran compositor. Sí. Incluso me llevó a tocar con Mercedes Sosa, él, cuando el maestro Lobo necesitó un reemplazo, y para grabar también en varios discos. Sí, Mercedes, ¿qué te dijo cuando te escuchó el primer día? A Mercedes, por suerte, yo le caí bien y le gustó lo que yo hacía. Yo la conocí en ocasión de grabar el disco Corazón Libre, que produjo Chango Farías Gómez. Ajá. Ahí la conocí a Mercedes, o sea que fue un poquito antes de tocar en vivo con ella. Así que, sí, para mí fue una persona muy generosa, muy dulce siempre conmigo. Un placer trabajar con ella. Contá con quiénes has tocado, porque has tocado con mil músicos. Y bueno, la verdad que es lo que he hecho siempre, buscar gente con quien tocar. He tocado de Mendoza, toqué con Jorge Marciali, con Marcama, con Nolo Tejón. Nolo Tejón es una institución mendocina. Nolo Tejón es una eminencia, claro Sí. que sí, claro que sí. ¿Qué puedo decir? Con Pedro Aznar, con Liliana Herrero toqué muchos años. Con Chango Farías Gómez. Maestro, ¿no? Maestro, un gran maestro con quien Porque aprendí digo, muchísimo. él, un percusionista también. Súper buen percusionista, muy creativo, una ¿Y eminencia. qué, digamos, trabajar con el Chango, qué te significó a vos como músico? En el sentido de esas cosas locas que por ahí se le aparecían al Chango, locas entre comillas, obvio, ¿no? Mira, fíjate que yo desde muy chico, digamos, me intereso por la música y por la música argentina, en especial por todo lo que generacionalmente a uno le fue llegando, pero Chango Farías Gómez, desde que lo descubrí por la televisión, me interesó como personaje. Dije, a ver, ¿qué hace este señor? ¿A vos lo escuchaste por primero en Mendoza por tele? Por televisión, el programa Argentinísima, que daban los domingos a la mañana. No De me golpe, diga. creo que me acuerdo de un programa en los años 80 que se le dedicó a los Farías Gómez. Ajá. Coincidió con la salida del disco Contraflor al Resto, que yo Ah, fui una belleza. corriendo a comprarlo Ah. después de ver ese ¿Lo programa. encontraste? Lo encontré en vinilo, en una disquería muy linda que había en Mendoza. en esa Qué época. un discazo eso. Y ese programa de televisión Un discazo. fue una hermosura, porque estaba Pocha, la mamá, recitando poemas, todos los Farías Gómez tocando bongo, Pedro, Marián, y bueno, más Chango y Manolo Juárez que tocaron con Marián ese disco. O sea que yo cuando vi eso y los vi a ellos tocar los bombos de la manera que tocaban, dije, bueno, acá hay algo que yo no vi nunca en otra cosa, en ninguna otra expresión tradicional de la música argentina. Porque ¿Qué es lo que viste? vi una creatividad y una cuestión, vi un swing diferente en la forma de tocar, otro sonido, otra chispa, otra pimienta. Si lo haces en la mesa, ¿cómo sería? Y Acá. si tuviéramos que diferenciar, la chacarera tocada con todo respeto y cariño con la que tocaban los chalchaleros, por ejemplo, y el chango yo escuchaba etcétera, etcétera. Un diálogo, claro. El ritmo no era un ritmo estático, sino que era una conversación en sí mismo, el ritmo.
Sí. Entonces ya eso pasó de ser un O sea, no era acompañamiento exacto. a ser un lenguaje de percusión Propio. argentino. Y propio. Propio, exacto. Que nos puede poner Sí. en el nivel de cualquier idioma de percusión del mundo. Ujú. Pasó a ser, que ya Domingo Cura también era un exponente de eso. Pero, Claro. pero me parece... Porque Domingo Cura fue antes, ¿no? Claro que sí, sí. Ellos se decían, Chango decía que ser contemporáneo de Domingo. Para mí Domingo era como un poco mayor. Era mayor. Y, claro. Entonces ya era un lenguaje que a mí me empezó a interesar mucho más de lo que veía anteriormente. Ujú. ¿Y estudiaste en Mendoza percusión con alguien? Estudié en Mendoza percusión, sí. Tuve un maestro de batería que se llama Alejandro Espadaro, que vive en Alemania en estos momentos. Hace muchos años que vive allá, en Stuttgart. Y después estudié con percusión mismo con Eduardo Ordóñez, percusionista de Marcama, el percusionista fundador de Marcama. Sí. Fui su alumno, su discípulo, fui asistente de Marcama en la época que él tocaba. ¿Qué época estás hablando? Años 80. ¿En esa época de Marcama? Claro. Ajá. Yo estudié con ellos, básicamente. Fui como... Y con cada uno se aprende algo distinto, ¿no? Claro, porque Ordóñez era un músico totalmente intuitivo, autodidacta, digamos, que había estudiado en sus años mozos también en la misma escuela de música, pero en esa época, y incluso en la época que yo estudié, era una escuela de música clásica. Sí. O sea que uno iba a estudiar percusión y uno estudiaba años en una goma técnica para tocar el tambor en la orquesta sinfónica o tocar el xilófono, el vibráfono, las placas, Sí. o para estudiar a tocar los timbales. O sea que en ese momento yo no encontré en la escuela de música clásica lo que yo estaba buscando, que era tener elementos como para poder tocar la música que a mí me gustaba, que era la música popular. Me gustaba mucho el rock, pero también al mismo tiempo entró todo eso que venía de Marcama, que era como... Distinto. Era distinto porque ellos demostraban que se podía hacer música latinoamericana, pasar por la música andina, tocar música afroperuana, criolla, también música cuyana, mezclada por Lars Nilsson, que es un flautista sueco, y Lázaro Méndolas, que eran los vientistas. Impresionante los dos. Claro, ellos pusieron la quena también en un lugar, hicieron cromáticas las quenas y tocaban música clásica, Bach, Sí. Mozart, música vienesa, con las quenas. Entonces pasaban por la música europea. Era un paralelo también a lo que hacía Inti Illimani. En Chile. En Chile, exactamente. Un abanico así panamericano. Inti Illimani marcó una época, ¿eh? Claro que sí. Excelente Comienzos música. del 70 fue una sorpresa en la Argentina la instrumentación que traía Inti Illimani. Sí, absolutamente. Y un gran conocimiento de los géneros Sí. de diferentes partes de América. Latinoamérica, sí. Sí. Y con una fuerte raigambre de música andina. Exactamente. Sí. Siempre fui Sí. fan de Inti Illimani, siempre. Un conjuntazo Sí, sí. chileno. Sí, Sí. excelente. Sí, sí. Así que bueno, la escuela partió ahí. Después yo seguí andando y buscando otros referentes, otros maestros. Venía mucho acá a Buenos Aires a estudiar con Bam Bam Miranda. Que Bam Bam Miranda Por favor, fue mi qué maestro percusionista. en los años Te 80. sacaba sonidos de una uña. Bam Bam era una eminencia. Sola, Qué no la bueno. uña aplicada. Una vez lo llevé, perdóname Sí, que te interrumpa, no, por pero favor. en el 84, cuando comenzó Raíces, lo llevé a Radio Municipal. Y él estaba recién llegado ahí. Recién llegado Bam Claro. Bam. Y llena la mesa era enorme, era grande, ¿no? Y pone un montón de chirimbolos, ¿no? Sí. Algunos instrumentos y chirimbolitos. Bueno, un concierto con todo, iba combinando. Qué maravilla. No, un genio. Bam Bam. A ver qué dice Patricia. A ver si tengo micrófono. Una cosita, Dale. una de esas cositas que uno tiene. Sí. Año 86 habrá sido. Sí. Volvíamos de La Plata, de la ciudad de La Plata, un concierto de Liliana Vitale Sí. en el pasaje de Ardo Rocha, con Bam Bam Miranda atrás, en la cabina de atrás de la camioneta descubierta, No. con todos ¿Y los él? instrumentos.
y ¿Tocando? Con bambán. Sí, tengo un tambor incluso de bambán de ¿Ah, sí? hace 1000 años. Gran luthier, gran constructor de instrumentos. Está claro, Sí. también, gran constructor. Sí, sí, sí. ¿Dónde anda? Bam Bam nos dejó hace 2 años sí. ya, partió. Sí. No, Sí, no, sí, no, sí. yo no sabía de eso. Sí, 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 ya 2 para 3 años. Qué más o menos. espanto, no sabía eso. Sí, y fue una cosa así muy fuerte porque fue en el escenario, igual que Domingo Cura. Súbito, Sí, una una cuestión muerte así. súbita. Ujú. Bah, qué horror, no sabía. Pero él no se podía ir de otra manera. Tocando Que en el escenario. Que en el escenario y con todo el público mirándolo a él, porque era su concierto. Era un concierto de su grupo de música peruana que se llamaba Guarango. Se llama porque lo siguen, lo continuaron. Ajá. Y eran las fiestas patrias peruanas en el Teatro Libertador de Córdoba, el teatro lleno, y él acababa de hacer un solo de cajón y ahí partió. Así que bueno, Con lo, él no se podría con haber ido lo de otra suyo manera. en lo suyo. Sí, con todo el mundo mirándolo a él. Increíble. Sí, sí, sí. Sí, Bambancito. Digamos que a veces son las partidas, son las muertes que uno quisiera para uno, ¿no? Con lo de Puede uno, ser. ¿no? No lo he pensado, pero sí puede ser. Con lo de uno y con Claro, sí, y en ese disfrutando sentido, el momento, ¿no? Buah, Así ya es. cambiamos el tema. Un gran vividor, Bambán. Oh, Y sí, él De vivir, de ¿no? vivir, vivió sí. como 3 vidas en una. O sea que, Sí, era un sí, monstruito. qué bueno. El Bambán. Che, volviendo a Facundo, entonces Facundo Guevara tenía información múltiple. Claro, pero bueno, eso venía armándose también para cómo se configura hoy en día el mundo de la percusión y lo que se espera de un percusionista argentino hoy en día, digamos. Por ejemplo, acá en Buenos Aires. ¿Qué se espera? Hace poco me reuní a hablar con la gente de la Escuela de Avellaneda que estaban creando una cátedra nueva de percusión. Entonces, ¿No había? existe, pero abrieron una de percusión de manos, se le llama, que yo desacuerdo un poco con ese ¿Por qué? título. Porque percusión de manos es algo muy amplio. ¿En qué sentido? Que se referiría teóricamente a todos los instrumentos de percusión que se tocan con la mano. Sí. Y es como muy amplio, hay muchos instrumentos, si vamos a abrirlo tan generalmente. Pero bueno, ¿Y cómo tendría que llamarse? por instrumento, conga, tumbadora, bongo, O cajón. sea, percusión para tal cosa, para tal otra. Claro, porque no es la misma técnica para todo. O sea, cada instrumento tiene su técnica, su raíz, su contexto del cual Sí. viene. O sea, no es la misma técnica globalizada que con la misma vas a tocar todos esos. Cada instrumento tiene su particularidad. ¿Y vos, Pero yo- a antes lo de que yo me tocar ref- alguno? Sí, A ver. lo que yo me refería era el planteo de qué es un percusionista argentino hoy día, Ajá. en los 2000, digamos. Sí. Que no necesariamente solamente tiene que tocar folclore argentino o música argentina, sino que tiene que conocer los géneros peruanos, los géneros del Río de la Plata, la música negra del Río de la Plata, tiene que conocer algo del rock, del jazz. O sea, hoy en día se espera de un músico argentino, de un percusionista argentino, que conozca un abanico muy grande de géneros y de estilos que son los que confluyen aquí en Buenos Aires, por ejemplo. Mm. Tenemos una diversidad muy grande cultural en Buenos Aires y bueno, creo que hay que ser Por suerte. claro que sí, por suerte, es una ciudad muy cosmopolita, muy rica en ese sentido y estamos llenos de música. Acá a tu mesa deben llegar cantidades de discos nuevos que se editan por semana, ¿no? Ah, Y sí. se hace mucha música, Mucha producción. excelente aquí en Buenos Aires y bueno, Sí. me refiero a eso que bueno, yo me fui preparando como para este momento que O estamos sea que viviendo para ahora. poder adaptarte, si a vos te dicen, bueno, hoy te toca tocar bongo, Sí. o mañana, que yo para darte Sí. un tiempito más. Sí. Hoy te toca bombo, hoy te toca. Vos vas Bueno, justo- ya pensando cómo. Justo estás hablando de instrumentos que toco, que Sí, son instrumentos sí. que yo toco, que me gustan y que los estudié desde hace Sí. muchos años, pero hay que dejar algo claro, que no se puede tampoco controlar y cubrir todo. Alguno tiene sus preferencias y las cosas que con las que uno vibra y que uno siente tocar, y otras no.
Por ejemplo, el mito de que el músico profesional debe manejar y dominar todos los géneros y tocar todo, creo que es algo bastante erróneo. es híbrido. Claro. Por lo exacto. menos es híbrido. Creo que los músicos tenemos digamos, viéndolo artísticamente, hay que ir por el lado que a uno siente ir, no necesariamente por el que hay que ir o que diga el mercado que tenemos que hacer, ¿no? Claro. Ahora decime, Facundo, ¿y vos dónde te sentís más cómodo? Porque yo te nombré justo bongo, te nombré bombo. ¿Vos te referís a instrumentos o a músicas, a géneros? A las dos cosas. Bueno, la música argentina en general para mí son las aguas por las cuales me gusta navegar, digamos. Tanto la música del interior, digamos, de tierra adentro, como la música aquí del Río de la Plata. Me interesan muchísimo y me encanta tocarlas. También las músicas de Sudamérica, como de Perú, como de Chile, de Bolivia, las músicas folclóricas andinas. Y después hay cosas de África que también me gustan mucho, que pude ver y conocer bastante cuando vivía afuera. ¿A dónde viviste? Yo viví bastante tiempo en Inglaterra, fíjate vos. Estuve ahí unos años. ¿Y por qué te fuiste ahí? Porque se dio así en los 80, fines de los 80 yo terminaba un trabajo de unos años con un grupo de rock con el que yo tocaba, que eran los Enanitos Verdes, que fue era famoso en Mendoza. Claro, sí, parece que sí. Y se terminó eso y bueno, se terminó de una forma rara porque hubo un accidente muy muy serio en México y yo volví, era muy joven, volví un tiempo a Mendoza y ahí conocí a un pianista que se llama Natalio Feingold, que ahora está viviendo en Mendoza de vuelta, un gran amigo. Él estaba casado con una inglesa y armamos un trío y al tiempo empezó a estar la Argentina muy difícil. En los 80, fines de los 80, Pacto de Olivos, fin del gobierno de Alfonsín, hiperinflación, estaba bastante bravo. Y ellos decidieron irse y yo me fui detrás, digamos. Y ahí estuve hasta el 93, fines del 93. ¿En Londres? En Londres, sí. ¿Y cómo la pasaste ahí? La pasé muy bien, muy bien. ¿Sí? Excepto por el clima. Claro. Que es arduo, tan húmedo es terrible, y oscuro. Oscuro, siempre oscuro. Siempre oscuro. Sí. Salvo unos 15, 20 días que hay de verano, que está más o menos como está hoy, digamos, el verano podría ser así como está hoy. Sí. Una desgracia. Comparado con el clima de Mendoza, que es puro sol, ese sol que te envuelve. A todos los argentinos les pasa lo mismo cuando vuelven de Londres. Sí. Y sobre todo los que vivieron. Y yo resistí tantos años por la música, porque realmente tuve una suerte increíble de conocer músicos y gente realmente impresionante, que yo no... ¿Pero músicos de qué? Músicos de diversa procedencia, Ajá. músicos latinoamericanos. Fíjate que en Londres, en esa época, fines de los 80, cuando yo llego, se conocían cosas de Latinoamérica que acá pasaron un montón de años para que se conocieran. Por ejemplo, Totó la Momposina, que ahora la conoce todo el mundo aquí. Sí. En esa época estaba llegando de la mano de Peter Gabriel al sello Real World y estaba teniendo un éxito, bueno, éxito relativo en aquella época en lo que se le llamó World Music, ¿no? Aquel término europeo, como para denominar a todas las músicas no europeas, digamos. Sí. O Joe Arroyo de Colombia, o muchas músicas de Venezuela, las conocía ya, acá no había oído hablar nunca de todo eso, siendo que desde muy chico me intereso por esas cosas, ¿no? Porque la cuestión latinoamericana la hicieron muy pocos músicos. Claro. Por ahí algo Huarquemapu, influido por Inti Illimani, Claro, en los 70, por ahí, qué sé yo, algo de Opus 4 que cantaba alguna que otras canciones, ¿no? Que tenían que ver con América Latina. Exacto. O porque venían acá músicos de afuera, Claro, y lo que sobre todo cuando allá, empezaron en los 80 ahí a venir, lo ¿no? que pasaba allá en Londres y también en París, era un circuito, es un circuito en Europa, es que iban esos artistas a tocar allá, y hacían giras y se presentaban, entonces los podías ver en vivo, y muchas veces entre los músicos organizábamos talleres para aprender con alguno de ellos, inclusive Iraquere, que era un grupo que yo admiraba muchísimo. Sí.
Iraquere, cubano. Pude estudiar con la gente de Iraquere, conocerlos y trabar muy buena relación con los percusionistas de Iraquere, que fueron quienes me inscribieron en la Escuela de Artes en Cuba y gracias a quienes pude ir a estudiar allá. ¿Y también estudiaste en Cuba? Sí, estudié allá. Y ahí te metiste con todo lo afrocaribeño. Afrocubano. Afrocubano. Sí. Fue un viaje muy interesante. ¿Y ahí otro clic o no? Otro clic, pero fuertísimo, que fue el de estar en Cuba meses estudiando, que no me había pasado nunca en la vida, estar en un lugar nada más que para estudiar, exclusivamente. No había otra cosa que hacer que estudiar. ¿Y qué podías hacer? Fue una beca que me pude dar yo, claro. Sí, fue una... ¿Cuánto tiempo te quedaste? Y ese primer viaje fueron como 6 meses. Ajá. 6 meses, después volví 3 veces más. Y la última vez que volví, que ya hace 14 años, que fue en el 2000, fuimos con el maestro Cardoso Campo y Hamlet, Lima Quintana, a estrenar la cantata del regreso, se llamó. Ah, sí. La obra que hicieron. La obra que hicieron. Por el Che Guevara. Exactamente. El regreso de los restos del Che a... Que Hamlet escribió toda la... Sí. Como si hablara él, como si hablara Ernesto Che Guevara. Sí. Eso fue una obra que no se pudo tocar acá nunca. No, se estrenó allá. Vos lo sabés bien. Sí, eso me lo contaron ellos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿y ahí estuviste? Esa fue la última vez que fui a Cuba. Ahora tengo planeado volver en cualquier momento, sí, porque me la debo hace muchos años. ¿Pero que te la debes musicalmente? Musicalmente, espiritualmente, en todo sentido. ¿Por qué? Porque Cuba es un lugar muy fuerte en ese sentido. Yo... me pasa con la música que a mí me entra por varios lugares, no solamente por lo intelectual, estético, técnico, digamos que hay una cuestión espiritual muy fuerte. Es un misterio por el cual uno es músico, no sé por qué. A ver, vos como percusionista sentís como más identificación en algunos puntos. ¿En qué sentido? Y digo porque elementos de percusión uno piensa mucho en África, ¿no? Piensa mucho en la zona caribeña, ¿no? Lo que pasa con los instrumentos de percusión es que todos son de raíz y todos vienen de una cuestión ritual. Sí. Todos provienen de ahí, ya del hecho físico del tambor popular de cualquier lugar, que sea un tronco de árbol combinado con un cuero, una piel de animal tensado, que se toca con la mano o con un palillo también, o una baqueta, pero que va desde el piso desde el parche hasta el suelo, y del suelo vuelve el sonido hacia el parche. Es un principio físico frecuencial que para muchas culturas es curativo, o es de conexión con los ancestros, con las deidades. ¿Y para vos? Para mí, en mí tiene un efecto curativo también. Para mí existe, o sea, yo percibo que el tambor es un instrumento muy fuerte en ese sentido. Yo no profeso ninguna religión, no soy devoto de nada, pero tengo un gran respeto por esos ancestros que crearon esos tambores. Pero digamos, vos sentís a veces una conexión que claro te que produce sí. Un efecto por supuesto. A eso me refiero, emocional. Que no es algo netamente técnico ni estético, sino que hay ¿Y una te ha conexión. pasado en el escenario? No es que me haya pasado nada extraño, No, sino que pero digo, te ha ocurrido es algo que momentos. yo siento que es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Constantemente, cuando uno se siente a tocar en la casa o está dando una clase, o sea, se siente una fuerza grande, una energía que tiene el tambor, que hace bien, es curativo, digamos. Así que bueno. ¿Cuál sería tu estilo? A ver, un pedacito, suponete una chacarera. Sí. En este momento, si yo te digo en la mesa, ahí arriba en la mesa. Bueno, eso que toqué recién para mí es una chacarera. No. A tu estilo. A mi estilo. A tu estilo. Estás haciendo... Porque yo primero te pregunté otros estilos. Ajá. Yo te digo al tuyo. Una chacarera a mi estilo, a ver.
digo que ahí hay que pensar lo que decía Minichilo, el gran Minichilo. Oh, claro que sí. Que el maestro Norberto. Sí, realmente un maestro. Sí. Que a la chacarera la ponía en un lugar muy afro. Claro que tiene mucho. Él no la ponía en otros lugares. En un lugar muy afro. Tiene mucho de afro y tiene mucho de o sea, lo africano hay que ver por dónde llega la chacarera. La chacarera dicen que es africana. Bueno, sí, es africana también. Sí, claro. Pero tiene mucho y después pasó por mil lugares. Claro, no es directamente africano. Escúchame, pero bueno, hay una raigambre muy grande. La cuestión arábiga ahí entró por ahí, por el lado de España y los moros de España. Claro. En Santiago del Estero hay muchos árabes. Sí. Y tiene mucho que ver con eso. Pero fíjate que el bombo, legüero, es un instrumento criollo por excelencia, si lo analizamos, porque es la estructura del tambor, al tener aros y al tener tientos que tensan los dos parches, es muy similar al tambor europeo, al tambor colonial, al tambor que traía el europeo, digamos, que se copió ese tambor. Sí. Hay teorías diferentes también. Pero aparte no importa que sea de un lado o del otro, por ahí tiene más de uno que de otro. Lo importante es lo que se toca con eso. Claro, ¿qué se hace con eso? Claro, exactamente. Con todo lo que te viene de años. Eso sí que no es europeo, lo que se toca en el bombo no es nada europeo. Claro. Es bien de acá, sí. Es un lenguaje que nos pertenece y que por suerte ahora la gente joven, los músicos que están saliendo se interesan muchísimo por el bombo y lo están estudiando y lo están tocando muy bien, muy bien. Y hay buenos luthiers. Y hay luthiers, hay buenos constructores. Sí. El nivel de construcción se ha mejorado un montón. Ajá. Y sin desvirtuarlo, porque viste que pasa eso a veces, que pasa a ser otra cosa, pasa a ser otro instrumento. El bombo sigue siendo el bombo y está muy bueno eso. ¿Tenés varios? Tengo como 3 o 4 muy buenos, sí. ¿Sí? Sí. Y según el momento lo vas usando. Sí, uso uno en especial que me lo eligió Jacinto Piedra en el 80 y algo, allá en Santiago del Estero. Lo elegimos con él y ese es el bombo que más uso, pero sí, tengo varios. Acá con Aura grabé con ese. ¿Con ese grabaste? Sí, grabé con ese. Aura es el nombre del grupo, del trío. Del trío, exactamente. Tiempo Latente es el título del disco, del donde participa nuestro invitado de hoy como percusionista Facundo Guevara.
Esto es Raíces. Qué manera de darse gustos acá, Facundo, ¿no? La verdad que sí, Blanca. Con un esto. placer, un placerazo. ¿Esto es Zorro Viejo? Zorro Viejo se llama, es una composición de Popi Spatoco, que, digamos, todo el disco está compuesto por música original. Son para el disco. Para el disco. Y de tiempo latente. Tiempo latente, sí. Fue un trabajo que hicimos, lo hicimos a la inversa. Primero ensayamos, compusimos la música, lo hicimos sonar, grabamos el disco y después empezamos a tocar. ¿Primero grabaron el disco? Sí, primero grabamos el disco. ¿Hay mucha improvisación o nada? Hay improvisación, hay solos de los tres. Pero digo... improvisados. Improvisados, pero digamos que el repertorio y la música se basa en escritura, está muy escrito todo. Es un trabajo con mucho arreglo y muchas cosas escritas, digamos. La idea era dar desarrollo a los tres instrumentos. Sí. Y Popi compuso y arregló pensando en esta formación, en este trío. Después muchas cosas cambiaron y tuvieron el aporte de los tres, digamos, durante ese año que nos tomamos para ensayar y para generar este disco. ¿Se tomaron un año? Y fue un año, con algunas interrupciones, pero sí fue un trabajo sostenido durante un año de armar esta música, porque había que sacarlo de cero. Queríamos crear un proyecto instrumental que hablara claro sobre las músicas que nos gusta tocar y que sentimos hacer hoy en día, ¿no? Para mí es súper importante tocar con ellos dos. Bueno, de Popi ya hemos hablado, el pianista me interesó, siempre a mí Popi como pianista, me gusta mucho el sonido que tiene como pianista. Porque realmente no es fácil eso. Más allá de que sea un instrumento complicado, todos los instrumentos son complicados en algo, ¿no? Pero digo, para que el sonido te atrape, sí. tenés que darle un plus a veces que, ¿no? Sí, es muy importante. Y no es nada fácil llegar y en a eso. En lo tuyo, obvio también. Y el sonido es todo, sí. Tiene que sonar bien. Yo hablo y por ahí estoy diciendo disparate porque en todos los instrumentos pasa lo mismo. Claro, sí. Y hay que trabajar mucho en eso, en el sonido. Si tenés mal sonido, no llega... El mensaje no llega al receptor como de la misma manera. Entonces, bueno, y en ese sentido Ricardo Canepa, el contrabajista, es también de un nivel de excelencia. Él toca mucho con arco, hay muchos arreglos, muchas melodías tocadas por él cantando con el arco, y por momentos parece un violonchelo. Él toca en la orquesta La Estable del Colón, es un músico así de ese nivel, pero que tiene gran familiaridad para tocar música popular, folclore, músicas latinoamericanas, improvisa, puede solear improvisando, o sea que es muy completo, Ricardo. Fue como la revelación de Aura. ¿Ah, sí? Claro, porque él había tocado música popular antes, pero después se dedicó de lleno a lo clásico y a su trabajo en el teatro y tal. Creo que estuvo viajando, viviendo, también tocando en orquestas afuera. Y en este proyecto volvió a... Pero tocando música clásica. Música clásica, claro. Pero nosotros podemos usar el término del Chango Farias Gómez y robárselo. Claro que sí. Música clásica argentina. Sí, señor. Es fantástico eso. Sí, absolutamente. Orquesta de música clásica argentina. Exactamente. Yo estoy muy de acuerdo con ese término. Donde se incluye todos los géneros, ¿no? Todos los elementos que componen nuestra música, Tal por supuesto. Tal cual. Sí. Es bárbaro eso, ¿no? Me encanta. Y creo que va por ahí el asunto. ¿El Chango alguna vez habló con vos en el sentido de marcarte algo, decirte algo, comentarte? Claro que sí, por supuesto. Habló mucho conmigo, Chango. En una época venía todos los días a casa, porque a él, Chango le gustaba tocar. Entonces... Hay una cierta hora que yo lo veía por la ventana, Chango llegar. Todos los días a las 6 de la tarde llegaba Chango. Y ahí, ¿porque vos vivís en casa? En esa época vivía en una casa en Chacarita. Y bueno, llegaba la hora de prender el fuego, de hacer asado. O sea, pasamos muchas horas con Chango. Y tocaban. Y por supuesto que por momentos yo veía que cuando estábamos ensayando con el grupo, que él me quería decir algo que quería que yo hiciera de diferente manera.
Y yo lo veía y le decía, Chango, ¿qué me estás queriendo decir? Y la solución era correrme yo y que se siente él y que todos toquen y que toque la percusión él. Esa era la forma en que él me podía mostrar lo que él quería. O sea, no expresándotelo en palabras, sino directamente tocando. Claro, él arreglaba así. Por eso se quedó sin voz también, porque los Huancahuá y el grupo vocal argentino, el arreglador era él, y las voces de todos los registros se las pasaba también de esa manera, cantándola. Entonces, era así se gastó la voz, Chango. Incalculable genio. Entonces decía, muchachos, a todo el grupo, toquen, que Chango va a tocar, a ver quiero ver cómo quiere que toque yo, qué es lo que él quiere que haga. Entonces Chango se ponía a tocar y ahí yo a tratar de escanear al máximo lo que él estaba haciendo y adaptarlo a mi forma también. O sea que eso también. Por ahí te daba. Era un lujo eso. ¿Por ahí te lo aceptaba? Beca. Sí. Él te aceptaba. Claro que sí. Porque si no iba a tu casa, ¿eh? No. Ni loco iba, ¿eh? No, él le pasaba bien en casa porque escuchaba músicas que a él le gustaban, le interesaba, porque a él. Vos pensás que con la edad y la trayectoria de Chango, él quería seguir aprendiendo y seguir viendo qué teníamos nosotros, que éramos más jóvenes, qué teníamos para decir y para mostrarle y para ofrecerle. Porque él incorporaba todo. Sí. Todo. Yo me acuerdo en una época que yo estaba muy a full con el tabla hindú y él venía a ver, a él le gustaba sentarse a escuchar cómo estudiaba yo eso. Y no sé, se quedaba escuchando con un mate ahí. Ajá. Y así pasaba horas, a él le gustaba venir a casa. Así como iba a otras casas también, ¿eh? Chango andaba por todos lados. El personaje giraba por todos lados, ¿no? Con su Falcon. Sí. Así que bueno, sí, ¿Y vos para mí fue un lujo eso, una beca, una cosa muy, muy impresionante. Y en el caso tuyo, ¿sos de tocar todos los días algún instrumento, algún de percusión? Sí, todos los días. ¿Ahora en qué estás? Y estudiando técnica, estoy estudiando música, tambor clásico, batería, cosas que podría haber estudiado cuando era más joven y que no lo hice porque realmente no tengo educación académica. ¿Pero la batería la estudias con alguien o solo? Con Chiche Heger. Estudio con el maestro Elías Chiche Heger, un gran maestro. Que está consagrado hace muchos años a la docencia. ¿Pero qué haces en batería? Estudio técnica, cosas clásicas, rudimentos del tambor. Cosas puramente técnicas que después a mí me sirven para seguir tocando, digamos. Y para aplicarla incluso en otros instrumentos. Por supuesto, en todo. Eso mismo lo traslado a la tumbadora, lo traslado al cajón, lo traslado al bombo. Trato de traducirlo a las manos también. Decime, tenés que tener condiciones para ser percusionista, ¿no? Oreja, digo. Sí, para cualquier cosa de música. Aparte del aprendizaje. Vos fíjate que yo doy bastantes clases y tengo varios ejemplos de alumnos que han arrancado con serios problemas que vos los escuchás y decís, ¿cómo le cuesta a esta persona? Y a través de la persistencia de perseverar, han logrado ser músicos y vivir de la música. O sea que yo creo que se trabaja, todo se puede trabajar. Ahora, ¿das clases a determinadas edades o...? Trato de dar clases a gente que ya toque o que... Ah, sí. No, pero, no a chicos. Pero a nivel avanzado, a nivel inicial también puedo dar. No, a niños no he tenido... O sea, son todos ya adultos. Gente grande, adultos, o gente muy joven, pero que ya son adultos. Ajá. ¿Y podrías armar una orquesta de percusión? No es algo que me interese, fíjate. Es buena tu pregunta, porque yo no estoy muy compenetrado con los grupos de percusión en Argentina. ¿Sos medio solitario? No, me gusta tocar con instrumentos armónicos y melódicos. Ajá. Exactamente. Para mí... Pero yo funciono con armonía y melodía. Armonía, melodía y lo percutivo tuyo, digo. Exactamente. Es importante, fundamental, estructural en un grupo a veces. ¿La percusión? Sí. Yo creo que sí. Sí, depende de qué tipo de música, pero sí. Es como vital, digamos, la percusión en la música, especialmente en la nuestra, que ya creo que...
Fíjate que yo vengo de Mendoza, de Cuyo, donde estaba prohibida la percusión. Una guitarra. Claro, no te dejaban tocar la música tradicional cuyana. Han habido varias anécdotas de bombos impugnados míos. Claro, No, la guitarra. Estaba completamente combatido y ahora está más aceptado y hay muchos... Mendoza justamente está siendo un semillero de grandes percusionistas. De la desesperación que le agarró. Puede ser, pero al ser la música cuyana muy rítmica y que tiene mucho que ver con la zamacueca, con los mismos orígenes de la cueca de la marinera peruana, por algún motivo, que podemos hasta hablar horas de esos posibles motivos. Bueno, la tonada. Se segregó que atraviesa la todo percusión. el mundo andino, ¿no? Claro, exactamente. Pero estaba prohibida la percusión. Por algún motivo, no te sabían explicar los viejos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Te decían. ¿Por qué no? Vos estabas frustradísimo ahí. No, fíjate que no, que esas cosas te dan más fuerza para seguir. Dices, no, vamos, yo voy a tocar. Por ahí te tenías que ir a tocar a otro lado. Y Pero... tuviste que ir. Claro, eso pasó. Eso ocurrió. Sí. Bueno. Y como la guitarra no querías guitarra, querías percusión. Claro, hasta me llegaron a regalar. Mi abuela me regaló una guitarra para que a ver si ¿Y qué hiciste? La estudié un poco, toco un poco de guitarra, pero no, lo mío era los tambores. ¿Y de tu abuela la terminó aceptando? Me regaló un bombo después. No. Claro. Que lo tengo hasta el día de hoy, sí. Así que... Pero no se podía tocar el bombo en la música cuyana. Yo no la había visto tampoco, nunca. Ahora de a poquito, tímidamente, van los muchachos que tocan allá, van incorporando con mucha sutileza, porque también le han tenido como mucho respeto a esa idea de los mayores de que no se tocaba percusión. Entonces la percusión en la cueca cuyana la van tocando sutilmente, con escobillas y qué sé yo. Y la verdad que se presta la cueca para eso. Pero claro, acá en el próximo que vamos a grabar con Aura hay una cueca cuyana, y tiene un montón de percusión. O sea, yo no me estoy conteniendo ni tocándolo con escobillas. Y lo primero que tenés que Estoy hacer es tocando con mandárselo a todo. los mendocinos. No, va directo para allá. Con dedicatoria y todo. Claro, para que vean que con la cueca se puede. Claro, y que hay tanto por hacer. Y sí. Sí. Bueno, había instrumentos prohibidos en varios géneros. Sí, ¿no? Y sí. Por ejemplo. Prohibidos entre comillas, claro está, ¿no? Que no los dejaban intervenir. Claro, ¿no? El contrabajo por ahí, que es el cello, las flautas. Claro. Hubo tiempos en que la estructura también, tanto de las músicas de provincia como las del tango, eran de determinadas maneras. Claro, exactamente. Y el tema con los tambores es que también se asociaba a los negros. Sí, la cosa de perjuicio. Claro. Yo en el 2000 fui a dar un taller, que ahora vengo justo de ahí, al Conservatorio de Jujuy, ¿no? Que no tenían percusión, no había cátedra de percusión. Entonces unos docentes de allá me propusieron ir a hacer un taller y estuvo muy interesante. Fueron 3 días de taller de percusión que vino gente, estudiantes del conservatorio, y empezaron a bajar chicos de la quebrada, de la zona andina. ¿Y eso que usan la caja? Que tocaban redoblante y Sí. guancara en las comparsas. Sí. De golpe veía chicos que no eran de ahí, de la zona urbana de San Salvador, y me habían dicho, ese chico viene de Maimará, ese chico viene de Tilcara, de Humahuaca. De la quebrada. Entonces, en un momento les dije, bueno, ustedes tocan, a ver, escuchemos lo que ustedes tocan. Y realmente tocaban muy bien, el redoblante, la forma de tocar el redoblante en los huaynos, en las comparsas, con una técnica y un sonido propio y realmente muy bueno. Y charlando con ellos, con uno de ellos, que fue el más comunicativo, el que más hablaba, decía, no, porque allá se asocia, decía, el tambor no es no está bien visto, porque se asocia con gente machada, Claro. con los borrachos. Sí. Entonces que no, Y por el carnaval. no le gustaba a él, Por no el estaba tema del carnaval. Claro, exactamente. Sí. Entonces que no era algo que lo hacía con mucha fluidez, porque a él le gustaba, pero como estaba como contenido porque se asociaba socialmente, Claro. con la borrachera y con el tema del carnaval y todo. Por eso que... Una tarea, ¿eh? Claro que sí. Para hacer. Sí, reivindicarlo.
Y sí. Sí, totalmente. Estamos con Facundo Guevara, percusionista, y además cómo la defiende, ¿no? Raíces, la radio. .com. Que lo explique Facundo Guevara, o que informe, no, que lo explique. Esto se llama Mr. Danger. Mr. Danger. Mr. Danger. Sí. Es una especie de merengue caraqueño, un aire de merengue caraqueño, que es un ritmo venezolano que está en 5 octavos. Claro, exactamente. Es nuestra propia versión, no es algo tradicional, sí, ni claro. intenta ser algo tradicional. Está inspirado en ese ritmo y le pusimos Mr. Danger porque
como admiración a Hugo Chávez y a cómo le decía, cómo se dirigía en su programa televisivo cuando le hablaba de George Bush, hijo. Le decía, te hablo a ti, Mr. Danger. O acá cuando habló después que dijo, todavía huele a azufre aquí. Sí, cuando vino a Mar del Plata. Sí, exactamente. No. Entonces le pusimos Mr. Danger para que quien lo entienda. Bueno, esto pertenece al trío Aura, con el piano de Popi Espatoco, la percusión de Facundo Guevara, y también Ricardo Canepa, ¿no? En contrabajo. Sí. En contrabajo. Al disco Tiempo Latente, que lo van a tocar entero, supongo. Sí, entero con unas yapas nuevas. ¿Ah, sí? Vienen Qué para bueno. el próximo disco, sí. ¿Ah, sí? Este jueves, 3 de julio, Exacto. a las 21, en ese lugar que ha surgido en Buenos Aires en los últimos tiempos y que es un lugar que ya casi un objeto de culto. Sí, hermoso lugar, con un piano de cola, muy Mirá buen vos, sonido. se portaron bien los enterrianos, Muy con bien. esto. El lugar se llama Hasta Trilce, y queda en Massa 177, y las reservas las pueden hacer al 4862-1758. Exactamente, Massa, ¿no? 177, ahí el barrio de Boedo sería. En ¿no? Claro, Boedo. Pleno Boedo. Sí. Pleno Boedo. Sí, es fácil. Cerca de Rivadavia. Claro, a 2 cuadras. Claro, 1 cuadra y media de Rivadavia. Exactamente. Esto es Hasta Trilce. Este jueves 3 de julio estará nuestro invitado con sus 2 compañeros haciendo seguramente un hermoso espectáculo. Muchas gracias por venir, Facundo Guevara. Gracias, Blanca, igualmente. Un placer estar aquí con vos. Bueno. Ya nos podés escuchar en raíceslaradio.com.